Ok, bueno, buenas noches. Bueno, vamos a ver algunas, comentar, algo de la parashá de la semana, parashá Jucat, y quiero que ustedes tengan al recuerdo que precisamente después de la parashá Behaloteja, ahí hace un corte, los Tanaim, o sea, los libros, y después hay dos versículos que se considera un libro aparte, y después el resto del libro Bamidbar se considera también otro libro aparte. Ese libro se considera incluso a veces como el libro de las quejas, o sea, porque hubo incluso hay muchas, a partir de ahí empiezan las quejas y los problemas, los espías, Korah, Miriam, es llena de lepra, ahorita la gente, le reclama a Moshe, o sea, o como dicen por ahí, puras quejas, puras quejas. No es casualidad que también en estas parashot ya están, se hablan dentro de lo de la, dentro del mes de Tamuz, que eso es un mes en el cual hay que tener precauciones. Por eso sí, los jajamim nos instan a cuidar nuestra boca mucho, mucho, porque debido a por lo que no se cuidó la boca, fue destruido también el primero y el segundo templo. Ok, pero vamos aquí a la parashá Jucat, en el versículo, perdón, Bamidbar, capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el 12. 8 al 12. Dice ahí, dice, toma la vara y reúne a la gente, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la roca ante la vista de ellos. Y ella dará sus aguas. Moshe se levantó su brazo y él golpeó la roca 2 veces con su vara y salió abundancia de agua y la congregación y sus animales bebieron. Hashem dijo a Moshe y Aarón, ya que ustedes no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no llevarán a este pueblo a la tierra que yo les di. Bamidbar 20, del verso del 8 al 12. Ahora, aquí nos está hablando, precisamente ustedes ya conocen esta historia, precisamente de la roca donde salía agua. Ahora, aquí más adelante nos dice que no solamente era una sola roca de la cual salía agua, pero sí salía agua por el mérito de Miriam. Miriam, por el mérito de Miriam, toda la comunidad de Israel tenía agua. Por el mérito de Moshe Rabenu, tenían el maná del cielo. Y por el mérito de Aarón a Cohen, tenían las nubes de gloria. Y cuando uno iba falleciendo, el mérito que también ya se iba del pueblo de Israel. En este caso falleció Miriam y por eso, ¿qué pasó? Les empezó a faltar el agua. Cuando falleció Aarón, este, las nubes de gloria se fueron. Y cuando falleció Moshe Rabenu, el maná dejó de caer y ya tenían que ganarse el sustento ya en la tierra. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que muchas de las cosas que la gente tiene, incluso nosotros, lo que tenemos es por el mérito de alguien más. No quiere decir que yo porque soy muy trabajador y mi buena cara y sé mucho, y cosas así, que la gente piensa que es por sus méritos, pero no es así, sino que la gente tiene lo que tiene por los méritos de alguien más, incluso de sus padres. A lo mejor alguien tiene, no sé, una casa, qué bueno, pero a lo mejor es por el mérito de alguien. Entonces, esto ¿qué nos lleva a entender? Que tenemos que darle el cabot a las personas. Y en este caso, por eso Miriam, que había fallecido, empezaron
empezaron a decir, oye, Moshe, ¿qué pasó? Y nos falta el agua. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Explica Rashi que Moshe tuvo un error, y lo vamos a desmenuzar tan así, ¿cómo se dice? Finito, que vamos a caer en conclusión de que también está hablando sobre nosotros la Torá. Dice, si Moshe le hubiera hablado a la boca, a la roca, entonces también hubiera salido agua. Pero aquí, como dice en el verso 20, toma la vara y reúna a la gente, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca ante la vista de todos ellos y dará de sus aguas. Entonces, esa fue la instrucción de Dios, que hay que hablarle a la roca. Sin embargo, Moshe no lo hizo de esa manera, sino que la roca dice, ya que hubiese sido santificado ante los ojos de Dios todo lo que pasó, pero sin embargo, Moshe se equivocó, tuvo un error. ¿Qué es lo que hizo? Golpeó la roca. Ahora, pero entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moshe, como dice ahí, toma tu vara y háblale a la roca? Entonces, ¿para qué le dijo Dios, toma tu vara? Y después le hizo hablar a la roca. Se supone que si voy a tomar mi vara es porque la voy a ocupar. ¿Para qué? Y porque esta misma instrucción se la había dado Dios en el libro de Shemot. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, se equivocó Moshe, golpeó la roca y dice, y las aguas empezaron a salir. Ahora, entonces tenemos que entender bien este pequeño incidente. Fíjense que si alguien se acuerda lo que estamos hablando ahí en Éxodo capítulo, me parece que es capítulo 20 si no, no recuerdo, no, no es cierto. Ahorita digo exactamente qué capítulo. Está hablando Moshe en las aguas de Meribá. ¿Qué significa las aguas de Meribá? ¿Aguas de qué? De contienda, de rencilla, de pleito. Y dice, aquí está, dice, Moshe dice que en Éxodo capítulo 17 verso 7, ahí es donde les puso, las aguas se llaman Masá Meribá. ¿Qué significa Masá Meribá? Dice lo recto, reto y conflicto. O sea, en las aguas de aquel entonces, después de la entrega de la Torah, les llamó aguas de reto y de conflicto. Ahora, dice aquí. Dice, el pueblo, bueno, una Mishnah en el Tratado de Tanit, hoja 9a, dice que el manantial de Miriam, dice, era porque la profetisa Miriam continuó proveyendo agua a todo el pueblo que estuvieron en el desierto. Dice, en realidad no habría necesidad de haberle golpeado a la piedra, porque toda la creación responde a la voluntad divina, incluso las piedras. Entonces aquí habría una pregunta. ¿Es verdad que toda la creación responde a la voluntad divina? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Dice aquí incluso las piedras. Pero sin embargo, al hombre se le da una instrucción y no responde tal cual a la voluntad divina. Entonces, ¿hay un error aquí en lo que dice la Mishnah o no? Entonces, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? No, no, ¿qué? Ahora, ok, entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice, vamos a ya empezar al punto, dice.
Moshe debía tomar su vara, pero debía hablarle a la roca en vez de golpearla, y solo después de daría de agua suficiente como en el pasado. No obstante, Moshe golpeó la roca como lo había hecho antes en Refidim, en Éxodo capítulo 17, verso 7. Sin embargo, Moshe fue castigado y aquí empieza el problema. Dice, Moshe fue castigado por Hashem por haberle desobedecido. Pero no se les hace un poquito exagerado que fue castigado Moshe a tal grado de que no le dejaron entrar a la tierra de Israel simplemente por haberle golpeado la roca, como que es un castigo. No, antes sí lo hizo y lo hizo correctamente, pero en esta ocasión, a la primera, en Éxodo capítulo 16, verso 7, dijo Dios, toma tu vara y golpea la roca. Y ahora le dijo, toma tu vara y háblale a la roca. Entonces, como ya había tomado Moshe una instrucción antes, entonces dijo, bueno, entonces si Dios me lo pidió la primera vez, entonces seguramente va a ser una segunda vez. Pero aquí Dios le cambió la instrucción, dice, no, háblale. Sin embargo, Moshe se fue, como dicen por ahí, se fue de filo y también golpeó la roca y ahí fue donde estuvo la falla. Ahora, entonces aquí hay que entender que hay dos episodios donde está hablándole a la roca para que dé agua. Sin embargo, dice aquí, ¿por qué Moshe por qué el acto de Moshe fue tan terrible, tan duro? Es algo insignificante. Pero aquí dice que la primera vez Hashem le había ordenado golpear a la roca y en Meribá le había instruido a tomarse la misma vara para que hubiera utilizado lo anterior. Sin embargo, la primera vez cuando golpeó la roca, obedeció a la orden de Hashem. Esta segunda ¿ves? En Meribá, ese mismo acto fue un pecado grave y de gran profanación del nombre de Hashem que merecía el castigo más severo. Aún Rashi dice que Moshe sí le habló a la roca sin el resultado alguno y salió agua solo después de que hizo lo que anteriormente Hashem le había ordenado en Masá. Entonces, este es todo el contexto, que había dos capítulos, en uno sí solo al pie de la letra, en el segundo que es no, mm, se le escaparon los detalles y por haber faltado a ese pequeño detalle, le dijo Dios, ya no vas a entrar a la tierra de Israel. Entonces, ahí estuvo la situación. Entonces, vamos a sacar entonces aquí algunas cuestiones. Sigue diciendo aquí el comentario de Ramiro Jacob Hillel. eh, aquí les voy a hacer una pregunta. eh, ¿Qué es mejor hablar o, o el contacto físico? Ahora, ¿ustedes recuerdan este famoso ejemplo de que cuando una persona, después de mucho tiempo, dos amigos, se encuentran y el otro llega y le da un golpe por la espalda? ¿Cómo estás? Entonces la persona dice, oye, espérame, qué golpe tan fuerte, ¿no? Entonces, sin embargo, el golpe se le pasa, ¿no? ¿En cuánto tiempo se le puede pasar la sensación del golpe? En unos minutos, segundos. Pero las palabras, ¿qué pegan más, las palabras o el golpe físico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es más fuerte? ¿Una palabra o un golpe físico? A Yo veces la digo que la palabra. palabra, que a veces la palabra que mucha gente dice, es que no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Eso fue lo que caló. Y a veces no son las palabras, sino con qué intención salen las palabras. Y entonces un golpe, pero entonces, ¿por qué Moshe castigó el golpear a la roca si si pues, no fue tan grave? Bueno, es lo que nosotros suponemos. Sin embargo,
tenemos que entender aquí, hay dos cuestiones. Fíjense, dice ahí, si nada no recuerdo, este, hay un salmo, pero el salmo, sí, salmo, ya me acuerdo, salmo 23. ¿Cómo empieza el salmo 23 en español? Yo sé que ustedes se lo saben. ¿Cómo empieza? El creador de mis pasos, nada me faltará, Ajá, ¿qué más? y me conducirá por aguas plenas y tranquilas. No temeré y estaré con su callado, algo así, más o menos. Exacto, ese tu vara, ahí está, tu vara y tu callado, o sea, tu vara y tu callado, ¿qué va a pasar? Me consuelan, me van a dar aliento. Entonces, ¿la vara para qué es? Para castigar, ¿Para castigar? Ok. Bueno, fíjense, tenemos que tomar aquí, ya vimos todo la primera parte. Ahora vamos a entender que hay dos posturas en lo que corresponde a esto. Hay una vara, hay una vara suave y hay una que no sé cómo se diga en español. Vara de castigo. Sí, hay una vara suave y una vara de castigo. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Zacarías capítulo 11 verso 7 dice, lo voy a leer, dice, tomé dos varas, a una la llamé Maquel Noam, la vara suave, y a la otra la llamé Maquel Oblim, o sea, la vara de castigo. Hay dos varas. Zacarías 11:7. Estos dos métodos representan dos enfoques distintos para instruir. Entonces, ¿cómo quiere que la gente sea instruida? ¿Con una vara suave o con una vara, de castigo? Hay dos maneras y no hay punto medio. Vara suave y vara de castigo, ¿ok? Ya, la referencia está Zacarías 11:7. Ahora, entonces, encontramos aquí que hay dos enfoques muy interesantes que habla la Torá. Cuando dice el término vara se usa para referirse a la vara que golpea, mientras que el término bastón o callado se usa para designar un objeto que sirve para apoyarse. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Vara y callado. Tú agarras una vara, un callado para sostenerte cuando vas. Ok, entonces, ¿qué es lo que usó Moshe? ¿Qué es lo que usó Moshe? ¿La vara suave o la vara de castigo? Porque le dijo, toma tu vara y háblale a la roca. Entonces, cuando estamos hablando de esto, dice, toma tu vara y háblale. Dice que hay dos, la idea central es que hay dos formas de instruir, de una manera suavecita y una manera de castigo, de corregir fuerte. Entonces, por lo regular, los jóvenes, ¿cómo les gustan ser, cómo se instruyen? E incluso en Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es lo que dice Proverbios. O, por ejemplo, también hay otro versículo en Proverbios que dice, corrige al niño con vara. Esto significa que hay que golpearlo. Entonces, ¿qué significa? Entonces, la vara implica que hay que corregirle verbalmente, verbalmente, o sea, nuestra boca es la medida, por eso estamos hablando de una vara. Entonces dice en Proverbios capítulo 22:15, dice, una buena plática
con palabras de reproche que penetren en el corazón, dará el poder de distanciamiento del pecado. O en otras palabras, o en otras ocasiones, sin embargo, solo responderá el joven al castigo físico. Eso está en Derech Eretz. Entonces ya estamos viendo aquí que hay dos formas de aprender, con vara suave y vara de castigo. La vara suave significa el hablar, hablar, y la vara de castigo significan golpes. Dice Proverbios 17:10, reprender impresiona más a un entendido que 100 golpes al necio. Proverbios, Mishle 17:10. Hay otro, dice, una persona sabia no necesita castigo físico, se verá afectada más profundamente por el tono de una voz que de un necio por 100 golpes. Incluso si es golpeado una y otra vez, el necio podría entender el mensaje. Tratado de Berajot 7a y Proverbios 17:10 que enfatiza el concepto de estas dos formas de reproche. Entonces, si de veras la gente quiere aprender con la manera suave, entonces todo lo que le digan lo lleva a la práctica. Sin embargo, ese es como dicen la manera más óptima. Pero en la realidad, por ahí dice la gente, le hablo y no hace caso. Le digo y sigue en la misma. Incluso como gente adulta. Por ejemplo, el doctor dice, tienes que bajar de peso, debes de dejar de comer esto, debes hacer ejercicio, debes hacer esto, y te lo dice una, dos, tres, cuatro, cinco, 20 veces. ¿Y qué es lo que hace la gente? No tengo tiempo, no puedo, esto, que sea. Entonces, la vara suave no está funcionando como debiera. No es que no funcione, sí funciona. Lo que pasa que la persona, y lamentablemente lo voy a decir, la persona se considera como necio, como necio. Entonces, si se considera como necio, entonces no necesita una vara suave. ¿Necesita qué? Una vara de castigo. Entonces, ¿cuál es la vara de castigo? La vara de castigo es, como no entendiste es la vara suave, entonces ahora sí, ahí te van los problemas a la salud. Y entonces empieza la vara de castigo. Y dice, no, ahora sí ya voy a ponerme a dieta, no, ahora sí voy a hacer ejercicio, no, ahora sí voy a empezarme a tomar las medicinas, no, ahora sí. Entonces, pero ya llegó la vara de castigo. Ahora, perdón, me sigue diciendo, Dios nos quiere instruir con palabras, pero también puede hacerlo a través de golpes. Como aprendemos en los Midrashim, dice que el medio para el reproche oral es a través de la Torá. Siendo así, se deduce que antes de la entrega de la Torá no existía la opción de vara suave y solo existía la vara de castigo. Antes de la Torá, solo existía la vara de castigo. Antes de la Torá. ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué el diluvio? Porque no había otra forma, no había palabras suaves. Sin embargo, después de que llegó la Torá, ahora ya estaba dada la palabra que es la Torá, y entonces empezó a dar precisamente palabras y suaves para que la gente entendiera qué es lo que tenía que hacer. Ahora dice. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el faraón, cuando le dijo Moshe le dijo al faraón, le dijo, deja ir a mi tierra, a mi pueblo. ¿Qué hizo a faraón? ¿Y por qué? ¿Quién es ese Dios? Yo no sé. No, pues dijo Dios que lo tienes que dejar ir para que me sirva. No, yo no dejo ir a nadie. Y empezó. Entonces, ¿qué fue primero? La vara suave, deja ir a mi pueblo. Ah, ¿no quieres? Viene la vara de castigo, o sea, la plaga. ¿Qué pasó con Noaj? Noaj dice que él hablaba a la gente, pero todos se burlaban de él.
¿Cómo crees? No, no, eso no es cierto, no existe. Nunca ha llovido de esa manera. Y entonces dice que llegó la vara de castigo, pero no le hicieron caso. Y así hay muchos, muchos ejemplos en la Torá. Ahora, vamos entonces a ver, ya literal lo que implica todo esto. Dice, em, dice, el incidente en este capítulo, en capítulo 20 de Bamidbar, dice que la entrega de la Torá y por lo tanto se le instruyó a Moshe a actuar de modo distinto, pues las circunstancias ya habían cambiado. O sea, la primera vez que Dios le dijo a Moshe, toma tu Torá y golpea la roca. ¿Por qué? Porque todavía no había sido entregada. Sin embargo, en esta ya las circunstancias cambiaron, ya ahora sí. Lo mismo ahorita ya que como todos nosotros ya somos adultos, dices, bueno, es que a lo mejor antes no sabíamos lo que hoy sabemos. Y como ya nosotros ya tenemos instrucción de Torah, es muy difícil que se nos tengamos em, por ejemplo, lo voy a decir de esta manera, al sádic se le castiga más duro que a una persona que no es sádic. Entonces, cuando ya hay conocimiento, dice, ¿qué puede decir la persona si ya lo sabía? Por eso es que hay un proceder diferente. Por eso en esta ocasión le dijo, no, mira, toma tu vara, pero háblale a la roca. ¿Qué es lo que le estaba diciendo, queriendo decir Dios a su pueblo a través de lo que iba a hacer Moshe? Mira cómo toma la vara y le va a hablar a la roca. Le va a hablar a la roca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice, si una roca obedece a lo que Dios hace, dice, entonces, ¿cuánto más nosotros? Entonces, con ese ejemplo, si hubiera grabado, dice el comentarista Jacob Hillel, dice que si eso hubiera pasado, que hubiera la corrección humana, sí, el tikkun humano, tikkun olam, hubiera sido más fácil para todos. Dice, no, es increíble cómo si la naturaleza hace, pero entonces como Moshe la golpeó, dice, por eso es como Dios le dijo, ustedes no me santificaron en lo que hicieron. Ahora, entonces, ya dice aquí, las palabras de reproche hubieran sido suficientes para lograr resultados sin necesidad de sufrimiento físico infligido por la vara del castigo. Entonces, si nosotros hacemos esto, entonces, dentro de algunos días, ya vamos a estar en el 7 de Tamuz y después 9 de Ab. ¿Por qué se destruyó el templo? Por qué se destruyó el templo? Porque incluso llegó el profeta, Jeremías, y empezó a hablarle a todo el pueblo, le empezó a hablar al pueblo y a decirle, si ustedes no se arrepienten, empieza a hablar todas las palabras y después en la próxima semana vamos a estudiar todo el libro de Eija, que les empezó a hablar palabra por palabra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo el libro de Lamentaciones está escrito en orden alfabético hebreo. Por ejemplo, Aleph y empieza tal, Gimel, y así todo. O sea, paso por paso, paso por paso. El siguiente capítulo empieza al revés. Tab, Shin, Kuf, Resh, y después el capítulo 3 Aleph, Tab, Shin, Shin, Bet, y así. Todo intercalado para que el pueblo ojalá hubiera entendido que había una gran posibilidad, pero como no escuchó, entonces llegó que la vara de castigo, o sea, el golpear a destruir el templo, y entonces todo Israel fue arrasado ahí. Ahora, por eso todo esto, entrando a antes del 17 de Tamuz.
tenemos que empezar a corregirnos. ¿Qué significa la palabra Tamuz en lo que estábamos diciendo en el primer día? ¿Alguien se acuerda? Tamuz es, y se acerca, porque se acercan los días de Teshuvah, porque ya estamos, eso significa Tamuz. O sea, ya tengo que empezar a revisarme. Entonces, ¿y qué pasa si una persona no hace nada? Dice, sigue viviendo la vida como si nada. Dice, no haces nada, no haces reflexión, no haces cambios, no empiezas a ver, entonces que llega la vara de castigo. Y acuérdense otra Mishnah que estuvimos leyendo en la semana, capítulo Tanit, hoja 29a, dice, todos los merecimientos son entregados en un solo día y todos los castigos también son entregados en un solo día. Por eso que cuando alguien, si tú un día ves que todo te va saliendo bien, y hoy no llegué tarde, no había tráfico, me pagaron, todos me sonrieron, todo fluyó, ojo, porque se te está pagando todos los merecimientos en un solo día. Pero también cuando todo y todo no funciona, dice, porque todos los castigos son entregados también en un solo día. Y entonces por eso está Tisha B'Av. O sea, es nada más para recordar lo que estuvimos estudiando esta semana. Ahora, pero vamos aquí al comentario del rabino Jacob Hillel. Dice, entonces tenemos que analizar la toma tu vara, es decir, siempre existe la posibilidad de aprender con sufrimiento, incluso después de la entrega de la Torá. Ahora, habla la roca, pues esta es una mejor opción para instruir. Si Moshe hubiese seguido las instrucciones de Hashem al pie de la letra, eso hubiese tenido un impacto eterno en el carácter nacional del pueblo de Israel, pues hubiera transmitido a todo el pueblo y a la humanidad la capacidad de arrepentimiento mediante una sola palabra de Dios. Pero ahora, ya que golpeó la roca, el estado del pueblo regresó al de las épocas pasadas, haciendo que la vara de castigo sea acompañante permanente de nuestra existencia como pueblo y a la humanidad. En otras palabras, el Moshe ahí no hizo el tikkun para toda la humanidad. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy hay una instrucción y no la obedecemos. Y entonces, como no lo obedecemos, entonces viene la vara de castigo. Me estoy acordando ahorita, a ver si me permiten, ahí en Susidur Birkat Shlomo, decimos, fíjense aquí decimos este pasaje está también en la Torah. Fíjense, aquí está, ya lo encontré. Dice. Dice, Belladata, Ayona, a Shebota, Ele Babeja aquí, Adonai U Elohim, Bashamay, mi mamilare, mi tajan en Nod. Incluso lo cantamos. A Shebot, está. ¿Qué significa esto? A Shibota, el Lebabeja, o sea, Belladata Ayom, Belladata y sabe Ayom, hoy, a Shebota, el Lebabeja. Y debes de saber hoy en tu corazón, Ki Adonai Hu Elohim, que Dios es Dios en el Bashamayim, mi mamá en Laretz, en la tierra en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dice, debes de saber. ¿Y dónde? Bashebota y bájalo al corazón. Porque mucha gente lo entiende, pero no lo puede bajar al corazón. Por eso dice, y establécelo en el corazón. Dice que Dios es uno arriba en la tierra y abajo en el cielo y en la tierra. Pero a veces, eso yo me acuerdo que lo enseñé hace algún tiempo, entre el conocimiento y en el querer hay una interferencia. A veces, aunque se sabe, no se puede llevar a cabo, pero ya lo sabe, pero no lo quiere hacer, que es el corazón. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Por eso es que la estrechez del cuello, si no tuviéramos todo parejo,
Entonces cuesta trabajo que pase al corazón. Por eso siempre tenemos que, todo lo que los hombres, llevamos a cabo es para que todo lo que hagamos, lo que estudiamos, llevarlo a la acción, que es el querer con el corazón. Si no, entonces, porque mucha gente puede saber mucha Torah, mucha Torah, mucha Torah, mucha Torah, pero no lleva nada a la acción, entonces de nada sirve, es al contrario, se está condenando. ¿Por qué? Porque no lleva la práctica a nada. ¿Lo hiciste? No, pero sabías, sí. Y entonces es que, y ahí empieza. Pero es por el corazón. Es por el corazón. Por eso dice aquí, sabe hoy sabe hoy y bájalo a tu corazón que Dios es uno en el cielo y otro abajo en la tierra. Entonces seguimos. Dice. Con esto podemos entender que Hashem se enojó con la severidad y el castigo de Moshe. Por su error se perdió la profunda elección de corregir a la humanidad, con la posibilidad de que nuestro pueblo fuera gobernado exclusivamente mediante el bastón suave. A partir de este momento, todas las personas obedecerían a Hashem simplemente porque Él lo dijo, y no necesitarían golpes. Sin embargo, en todas las generaciones futuras, la única manera de lograr que las personas mejoren sus caminos sería como la reacción al sufrimiento físico. O sea, ¿por qué la gente, ay, ¿por qué me pasa esto? Porque si supiéramos, si tuviéramos la oportunidad de, de corregirnos simplemente con la palabra suave, no había problemas. Pero, no quieres cambiar. Entonces, ¿qué viene? La reacción al sufrimiento físico. Y entonces aquí, ahora sí, la siguiente parte que ya es la final. Hace como 2 meses estábamos leyendo esta Mishnah en el Tratado de Berajot, me parece que es la hoja 5 que dice que hay dos tipos de sufrimientos. Hay dos tipos de sufrimientos. Entonces, hay un sufrimiento que se acepta y da gusto, pero hay otro sufrimiento que duele, pero de todos modos es sufrimiento. Entonces, solamente que las personas deciden cómo quieren sufrir. Y se vale. Y entonces, ¿es necesario sufrir? Pues sí. Entonces, está un libro que se llama En el Jardín de la Fe, del Rabino Shalom Arush, y ahí establece que y los sufrimientos pueden ser en poco a poco. Por ejemplo, dice, si una persona necesita castigo, sufrimientos, pero es entendido, entonces el castigo se lo suavizan. ¿Cómo? Dice la persona, si a lo mejor quiere sacar una moneda de su bolsillo de una denominación de 10 pesos y mete la mano en la bolsa y saca una de 5, eso se considera un sufrimiento. Y eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sufrimiento ya pagó algo de sufrimiento y entonces ya es menor. Hay otro tipo de sufrimiento. El sufrimiento, por ejemplo, lo dice el libro, si una persona, se pone una ropa al revés, se considera también un sufrimiento. Y ya por eso ya está librado de un sufrimiento más grande, más adelante. Hay de este tipo de sufrimientos es cuando la gente sufre cuando es entendida, o sea, cuando ya está, escuchando la voz de la Torah. Por ejemplo, dice, los que son casados o casadas, dice, si tu pareja te hace un reclamo, dice que es una gran bendición que tu pareja te reclame o te diga algo. ¿Por qué? Porque te está librando de un reclamo más fuerte, más grande en otro lugar. Ok, entonces esos son sufrimientos
por amor, sufrimientos suaves. Pero ¿cómo se considera un sufrimiento, de castigo? Ah, entonces ahí vienen los sufrimientos que causan dolor. Y entonces ahí está la persona. ¿Cómo puedo hacerle para que el sufrimiento que es inevitable que va a llegar, la persona pueda tener sufrimientos por amor y no sufrimientos por castigo, por dolor? Por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor, por ejemplo, una mamá va a dar a luz y entonces le dicen, ¿cómo quiere que nazca su bebé? ¿Por cesárea o por parto natural? Entonces, el parto natural va a ser que, con dolores intensos. Y sin embargo, pues en la cesárea, pues no va a ser tan así. Entonces, ¿es verdad así? Sin embargo, pero dicen, hay el dolor va de todos modos, dice Rabino Shaul Male, el dolor siempre viene lo voy a decir como en sus palabras tal cual. Imagínense que Dios a todas las personas les da una bolsa de dolor, por ejemplo, 5 kilos, aquí están tus 5 kilos de sufrimiento, con dolor. Entonces tú decides cómo lo quieres, ir, canjeando. Puede ser en cuestiones como les acabo de decir, los primeros dolores, o puede ser los dolores intensos. Ojo, y no lo digo yo, lo dicen los jajamim. Papá y mamá les dieron 5 kilos de sufrimientos, de dolores para todos sus hijos. Y el matrimonio tuvo 8 hijos, 8 hijos. Y sus 5 kilos de dolores, ¿a cómo les toca a cada hijo? Sin embargo, cuando papá y mamá nada más tuvieron un hijo o dos, ese dolor es repartido para los dos. Ojo, esto es de acuerdo a la filosofía judía, por eso es que a la gente dice, bueno, mientras menos hijos se vive mejor, es lo que dice la gente. Pero de acuerdo a la Torá cambian las cuentas. Ahora, dice aquí, ¿cómo podemos, dice, Job capítulo 5 verso 7 dice, el hombre, bueno, si alguien lo puede leer, dice, Job capítulo 5 verso 7 dice, nuestros sabios enseñan que el hombre nació para esforzarse, el hombre nació para esforzarse. ¿Y qué pasa cuando una persona no se esfuerza, todo lo quiere recibir fácil? Entonces dice que el dolor va a ser más inminente. Entonces se han preguntado por qué esta generación, este, tiene tanta tecnología, hornos de microondas, licuadoras, lavadoras, tiene teléfonos, tiene televisión, tiene todo. Y entonces, ¿eso qué viene a hacer? Viene a hacer las cosas más rápido, a hacer las cosas más ágiles. Entonces, como son más ágiles, la gente, entre comillas, debería de tener más tiempo. La pregunta es, ¿para qué? Debería de tener más tiempo. ¿Para qué? En la generación del desierto, dice que Dios, sus ropas no se maltrataban, al contrario, estaban siempre limpias, sus calzados nunca se desgastó, les caía el maná del cielo, entonces no cocinaban, no lavaban, no tenían, trabajos como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Moshe les instruía, les daba estudio. Hoy esta generación que supuestamente deberíamos tener más tiempo, ¿para qué? Para estudiar Torah. Y entonces, estudiar Torah vendría siendo la palabra suave. Ok, entonces, a Dios de todos modos nos va a enseñar cómo.
¿Estudiando Torah o con el castigo físico? No sé si me estoy explicando todo eso. Sigue diciendo aquí, este, dice, está escrito en Pesajim 50b. Dice, uno siempre debe estar ocupado con la Torah y las misbot, incluso lo nishma, o sea, no con buenas intenciones, ya que al aprender con no tantas buenas intenciones, aprenderá con buenas intenciones. El significado más básico del estudio de la Torah con buenas intenciones es para saber cómo cumplir sus mandamientos. Sin embargo, Torah es una instrucción práctica, la estudiamos y sabemos qué hacer. Sin embargo, cuando estudiamos con no buenas intenciones, aprendemos la Torá, pero no cumple las misbot solo sobre lo que aprende, aunque adquiere conocimiento, no actúa sobre lo que aprendió. Esto es con no buenas intenciones. El estudio que es por honor a Hashem lleva a las misbot y el estudio con fin en sí mismo que no conduce a las misbot no es por el honor de Hashem, sino por el que estudia. Entonces voy a esto. Perdón lo que voy a decir, esto ya sí es un poquito delicado y tal vez nunca me quieran volver a ver. ¿Por qué? Porque toda la gente que estudia Torah nada más por saber y no cumplir, le llegan sufrimientos físicos. La idea es que cuando la persona estudia Torah, lo que sigue es cumplir. Pero si la persona sabe y no cumple, entonces es lo nishma, entonces se acarrea un sufrimiento, la vara de castigo, el dolor, el sufrimiento, para que la persona, que la persona reaccione y entonces pueda tener otro tipo de calidad de vida. La gente, cuando no conoce esto, dice, bueno, voy a estudiar Torah, voy a aprender, voy a ser conocedor. No, pero lo que no sabe es de que se está haciendo acreedor a diferentes sufrimientos, a diferentes castigos, porque sabe y no cumple. Por ejemplo, Shabbat, por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, Ben Adam Bejaveró, o sea, el comportamiento para con el prójimo. Y mucha gente se escuda y dice, no, eso a mí no, eso no me interesa. Yo, este, sí quiero saber, pero nada más hasta ahí. Entonces, por eso es que llegan sufrimientos, porque están lelonishma, o sea, no de acuerdo al cielo. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estudiar o no estudiar? Pero entonces, ¿qué voy a estudiar? Pues el Aquí dice, principio, empezando con el principio, ¿no? Si vas a estudiar y vas a conocer, debes empezar con el principio, porque no puedes empezar con el intermedio, con el final, para que puedas entenderlo y poco a poco vayas, empapándote de tanto de los preceptos, mis bots, bueno, sí, y todo lo que conlleva todo eso, sí, para es que no vayas a exactamente. sufrir. Ok, entonces, por favor, creo que se abrió el micrófono. Este, a ver, y alguien más que quiera comentar algo. Entonces, ¿cómo tengo que estudiar? Porque no vaya a ser que ahora resulta que por estudiar, este, y no cumplir, entonces, va a llegar algo contraproducente.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, dice el libro Segulot o Filot que hay muchos de los Ajá, preceptos, dice que muchos de los preceptos de los Segulot de Filot, sí, dice así, en la epístola de Rambam, dice claramente que tú ya lo haces cuando hay gente que lo hace por ignorancia, pero tú ya lo haces con intención, entonces es cuando te puede llegar un buen castigo, ¿no? un buen qué, perdón. O sea, llega un castigo, o sea, Ah, porque ok. dice el seguro, dice, no te creas porque tú te creas más sabio o más inteligente o más rico que el pobre. A lo mejor el pobre es ignorante y él a lo mejor hace una cosa mal, pero lo hace por ignorancia, pero tú ya lo estás haciendo con intención. Sí, exacto, exacto. Ahora, miren, les voy a, cuando estamos estudiando, Torah, si alguien tiene el Talmud, el Tashema, antes de leer, de estudiar, tenemos que decir una tefila, una oración especial. Y después de terminar de estudiar, tenemos que decir otra tefila especial. Una vez ya se las comenté, pero se las quiero mostrar, nuevamente. A ver, ustedes, no sé si se alcanza a ver ahí. A ver, ahí está. Bueno, está en hebreo ahí en la parte superior, pero lo vamos a poner aquí en español. Fíjense. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se Nada ve. más. Ok, entonces fíjense lo que dice ahí. Te agradezco, Dios mío y Dios de mis padres, por haberme puesto mi porción entre aquellos que se sientan en la casa de estudio y no entre los que pierden su tiempo. De todos modos, el tiempo está establecido. Entonces, ¿cómo aprendemos con el tiempo? Ahora, sigue más adelante. Dice, pues yo madrugo y ellos madrugan. Yo madrugo para ocuparme en palabras de Torah y ellos madrugan para ocuparse de cosas vanas. Sigue diciendo más adelante, yo me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Sin embargo, yo me esfuerzo y recibo recompensa y ellos se esfuerzan y no reciben recompensa. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida del mundo venidero y ellos corren hacia el pozo de destrucción. Pues está dicho, y tú, Dios, los harás descender en un pozo de destrucción. Los que viven en el derramamiento de sangre y el engaño no vivirán la mitad de sus días. Pero yo depositaré mi confianza en ti. O sea, ¿qué significa todo esto? Entonces, todos tenemos, como les decía al principio, tenemos las dos opciones. Y definitivamente, lo dice el Talmud Tratado de Berajot, hoja 5 los sufrimientos. Si yo tengo de todos modos yo voy a sufrir, pero yo decido cómo voy a sufrir. Si voy a sufrir en el tráfico por llegar a la sinagoga o yo voy a sufrir por el tráfico por algo, por alguna otra cuestión. De todos modos voy a correr, tengo que correr, pero yo decido dónde correr, si para las cosas de la vida o para cosas que son que no tienen tanta recompensa. De todos modos, me voy a tener que levantar temprano. Dicen, pero tú decides para qué levantarte temprano, si para cuestiones de la vida espiritual que va a repercutir para la eternidad, o levantarte temprano para cuestiones que van a ser temporales. Entonces todos tenemos las mismas opciones, tenemos lo mismo, solamente que nosotros en nuestra vejirá, ¿cómo se dice? El libre albedrío, tenemos la opción de escoger hacia dónde queremos ir. Por eso dice, está en nosotros la palabra suave, que es la instrucción, pero también tenemos la palabra la vara de castigo,
que es el sufrimiento. Entonces, bueno, entonces se trata de esto. Solamente tenemos que tener el enfoque adecuado para poder caminar y en ese caminar, aunque voy a padecer, pero que sea con gran, con recompensa. Y entonces vamos a tener los mejores dividendos para en esta vida y en el mundo venidero. Lamentablemente muchos no van a tener los resultados requeridos. Se dan cuenta que hay que empezar a invertir, pero ya cuando ya están, cuando el tiempo ya se está acortando.